Hay cosas que si nos las hubieran dicho hace solo un par de años sonarían a ciencia ficción, pero la situación se acelera cada vez más. Las señales y la información de que vamos a una guerra están ahí. Solo hay que buscar un poco porque en cada país nos van contando las cosas a su manera, y no nos suelen contar lo que se dice en otros países de nuestro entorno. Ahora ha sido el ministro de Defensa de Francia el que más claro ha hablado. Ha dicho nada menos que Francia no descarta requisas en la industria para pasar a una economía de guerra. Requisas de personal, de existencias o de herramientas de producción. Lo podemos ver en este artículo del periódico Le Figaro de Francia, donde se hace eco de la intervención del ministro de Defensa. Y dice el titular: Guerra en Ucrania. Francia no descarta requisas en la industria para pasar a una economía de guerra. El ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, declaró el martes que estaba dispuesto a requisar personal, existencias o herramientas de producción. Y continúa el artículo. De las palabras a los hechos, Emmanuel Macron lo repite periódicamente. Francia debe pasar a una economía de guerra para apoyar a Ucrania. Francia tiene un encuentro con su industria de defensa, una industria en modo de guerra con una capacidad de producción más rápida y más fuerte. Sébastien Lecornu, ministro de las Fuerzas Armadas, anunció este martes durante una rueda de prensa que no excluye requisar personal, existencias o herramientas de producción, que ni siquiera descarta imponer a los industriales que den prioridad a las necesidades militares. Y sigue el artículo. Invoca lo que la ley permite hacer al ministro y al delegado general de armamento, es decir, si no se cumple con los términos de ritmo de producción y plazos. Esta declaración se produce cuando Francia eleva su tono contra Rusia y no descarta enviar tropas terrestres para apoyar a Ucrania. La mención de esta posibilidad provocó protestas en Europa y Estados Unidos. Aquí se refiere a la mención de enviar tropas. Los hechos son testarudos. El ejército ucraniano, al carecer de municiones y equipos occidentales, se está retirando del Donbass. Rusia no debe ganar la guerra, reafirmó el presidente francés en una entrevista con Le Parisien. Para justificar estas requisas, el ministro de las Fuerzas Armadas se basa en la Ley de Programación Militar 2024-2030, promulgada en agosto. Esa ley dispone que en caso de una amenaza actual o previsible que afecte a las actividades esenciales para la vida de la nación, la protección de la población, la integridad del territorio o la permanencia de las instituciones de la República o de la naturaleza para justificar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de defensa, la requisa de cualquier persona física o jurídica y de todos los bienes y servicios necesarios para cumplirlos podrá decidirse mediante decreto en Consejo de Ministros. Dice el artículo que ya existían disposiciones similares en el Código de Defensa, que los legisladores han sintetizado y adaptado estas disposiciones. Y continuamos con el artículo antes de comentarlo. Sí, a veces los ritmos de producción son demasiado lentos porque existe la tentación de actuar justo a tiempo y no disponer de stocks suficientes de materias primas o de componentes, para así evitar inmovilizar dinero para acumular esos stocks, explicó el ministro. En su punto de mira, en particular, los plazos de entrega del misil antiaéreo de largo alcance Aster, producido entre Francia e Italia por MBDA, son demasiado largos, en opinión del ministro. La cuestión de dar prioridad al pedido militar entre los subcontratistas de MBDA para el misil Aster por encima del pedido civil es algo que obviamente es completamente comprensible, afirmó. París hizo un pedido de 200 misiles Aster en enero de 2023 por 900 millones de euros y su entrega está prevista para 2026. Sin embargo, estos misiles que hasta ahora no se utilizaban o solo se utilizaban con fines de entrenamiento, según él, se suministran a Ucrania para defenderse, y han sido disparados 22 veces contra drones y misiles UTIES, desde diciembre por las 2 fragatas francesas desplegadas en el Mar Rojo. Bueno, muy fuerte, ¿verdad? Lo que cuenta la noticia. Vamos, lo que cuenta la noticia no, lo que contó el ministro. Aquí os vengo hablando desde hace tiempo que Europa va hacia una economía de guerra. Lo vengo contando desde hace mucho tiempo, que han decidido evitar la recesión transformando la industria en industria de guerra, y que toda la economía esté a disposición de la guerra. El problema es que para mantener una economía de guerra en pie hace falta una guerra. Una guerra donde se gaste y que compre toda esa producción. Así que olvidémonos de un desenlace rápido de la guerra de Ucrania. Vamos a escalar la guerra, vamos directos a la guerra contra Rusia. De momento en el tablero de Ucrania, pero una vez que entremos en guerra con Rusia en Ucrania, el tablero se puede mover a cualquier lugar, eso es evidente. Vamos a analizar un poco esto porque la situación es muy grave. Francia es el país de Europa Occidental que más claro está hablando de cuál es la hoja de ruta. Desde enviar tropas directamente a Ucrania, a establecer una economía de guerra y requisar industrias, personal y material si fuera necesario para garantizar el buen funcionamiento de esta economía de guerra, mediante decreto exclusivamente del gobierno. Con el resto de países de Europa vamos viendo retazos.
Los bálticos, por ejemplo, pidiendo al resto de Europa que vuelvan a poner en marcha el servicio militar obligatorio, aquellos que, como España, por ejemplo, lo han quitado. O Alemania hablando claramente de economía de guerra, pero no de tropas. O España también hablando de la necesidad de aumentar el gasto en defensa y en fabricación para la guerra. Recordemos que en España tenemos importantes fábricas de armas y también astilleros que producen para el sector de la defensa, por lo que estamos muy interesados en esa economía europea de guerra. Cuando vemos que alguien dice una cosa y otros países salen a criticarlo, por ejemplo, cuando Estonia pide que vuelva al servicio militar en toda Europa y varios países dicen que lo están valorando, y entonces sale España y dice que nosotros lo descartamos, o Francia habla de la necesidad de enviar tropas y Alemania dice que ellos no enviarán tropas jamás, lo que estamos viendo no son problemas entre socios europeos, no son distintas visiones de cómo abordar esto, es un problema de tiempos exclusivamente. Cuando Alemania o Estados Unidos se enfadan con lo que dice Francia, o España con lo que dice Estonia, no es porque no estén de acuerdo, o porque no tengan claro que eso es lo que hay que hacer, y que se va a hacer. Es simplemente porque no consideran que sea el momento de sacar ese debate público. Es un problema de cómo manejar los tiempos, no es un problema con el fondo de la cuestión. Y vamos a fijarnos en una cosa muy curiosa, que nos sirve para ver hasta qué punto se planifican las cosas. Porque hay mucha gente que piensa que las cosas ocurren porque sí, de un día para otro. Y luego también hay gente que piensa que hay cosas que ocurren por los gobiernos que tenemos y que con otros gobernantes no ocurrirían. Mirad, no hay un solo gobierno en Europa que no respalde lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Y digo más, no hay un solo grupo con representación parlamentaria en cualquier país de la Unión Europea que no respalde lo que va a ocurrir. Otra cosa es el teatro que cada uno monte en función de las cuestiones electorales o de que su apoyo sea o no decisivo en un momento determinado. Pero cuando llegue el momento de ir a una economía de guerra, de incautar industrias o de enviar tropas, nadie se opondrá. Nadie que tenga capacidad de oponerse y vetarlo, me refiero. Habrá críticas de grupos políticos diciendo que se hizo mal, que se tenía que haber hecho de otra forma, y habrá un teatro para buscar réditos electorales, pero nada más. Mirad qué curioso, especialmente para los que vivimos en España. El artículo de Le Figaro dice que el ministro francés de Defensa, se basa en la Ley de Programación Militar 2024-2030, promulgada en agosto. Esa es una ley que dispone que en caso de una amenaza actual o previsible que afecte a las actividades esenciales para la vida de la nación, la protección de la población, la integridad del territorio o la permanencia de las instituciones de la República o de la naturaleza para justificar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de defensa, la requisa de cualquier persona física o jurídica y de todos los bienes y servicios necesarios para cumplirlos podrá decidirse mediante decreto en Consejo de Ministros. Y dice el artículo que ya existían disposiciones similares en el Código de Defensa, pero que los legisladores han sintetizado y adaptado esas disposiciones. Bueno, pues si nos vamos a España, recordaréis que en febrero de 2022 el Gobierno aprobó un decreto, que luego pasó por el trámite parlamentario, por el que se regula la contribución de recursos a la seguridad nacional. Al igual que en Francia, es una modificación de una ley que ya existía, la Ley de Seguridad Nacional de 2015, una regulación con la que el Gobierno podrá saber con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que cuenta y la posibilidad de movilización de esos recursos de forma integrada. Es exactamente lo mismo que Francia, con una pequeña diferencia de matiz. Francia usa una terminología militar o de defensa, la llama Ley de Programación Militar y venía del Código de Defensa. En España, por nuestras propias características muy diferentes de los franceses en estos aspectos, y por la propia composición de la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno, una mayoría siempre incómoda frente a cuestiones que tengan que ver con la defensa, se le ha dado un nombre y una justificación más civil. Se le ha llamado, como ya se llamaba antes, Ley de Seguridad Nacional. Y se nos ha contado básicamente que sirve para que si vuelva a pasar una catástrofe, haya los mecanismos para movilizar lo que haya que movilizar, y se puso de ejemplo el COVID, y el que no hubiera mascarillas, y por tanto, con la ley, podrían movilizar recursos públicos y privados para fabricar y distribuir mascarillas. Bueno, también se crea un registro de industria estratégica y demás. Lo de las mascarillas es muy interesante, pero lo que al final permite esa ley es lo mismo que estamos viendo que ha dicho el ministro francés, lo mismo. Si en España tenemos un problema de seguridad nacional, como podría ser el estar en guerra con otra potencia, o percibido como dice la ley, ¿no? No hace falta que estemos claramente en esa situación, simplemente que percibamos que hay ese riesgo. En ese caso, el Gobierno podría poner bajo su dirección todas las partes de la economía que considere necesarias para cumplir con esa economía de guerra. Es decir, lo mismo que ha dicho Francia. Por poner un ejemplo, el Gobierno en ese caso podría decirle a ArcelorMittal que en las factorías de España el acero no puede ir a sus clientes civiles, que tiene prioridad la industria armamentística. Y si la empresa no cumple, con la resolución o incluso con los plazos, se interviene.
Eso lo ha hecho Francia, lo ha hecho España y lo han hecho todos los países europeos. Bueno, todos no, porque algunos ya tenían eso más claro en su ordenamiento. Pero, ¿por qué España o Francia u otros países han elaborado una nueva ley si ya más o menos lo tenían previsto en otras leyes o en otros ordenamientos? Bueno, las leyes, cuando el legislador hace una ley, piensa en unos supuestos y luego la realidad puede demostrar que la ley tenía lagunas o que no estaba bien hecha. Y aquí estamos hablando de temas muy complejos, como exigir a una industria privada cumplir una serie de cuestiones y ponerlas bajo control estatal si no cumplen. Eso evidentemente son cuestiones desde el punto de vista jurídico muy complejas que pueden acabar en recursos ante los tribunales. Por eso, con la experiencia del COVID y de lo que pasó por ejemplo con el estado de alarma y demás, los países europeos han actualizado sus legislaciones para que cuando llegue el día de aplicarlas no haya resquicios legales que las tumben, en ese momento o después. Europa, los países de la Unión Europea, han estado preparando y actualizando su legislación que afecta a la seguridad nacional. Nos han vendido todos ellos la moto de que era por si pasaba alguna catástrofe como la que vivimos con el COVID. Y es verdad que nace de ahí. En aquel momento, en Europa nos dimos cuenta que no teníamos capacidad de ponernos a fabricar ni siquiera mascarillas de papel. Y otros pensaron más allá. Si hay una guerra, un conflicto, no tenemos capacidad de pasar a una economía de guerra de forma inmediata. Y eso teniendo en cuenta que Europa todavía tiene países muy industrializados, incluido España, y que la industria se puede transformar en industria de guerra rápidamente. Pero necesitas una legislación que te avale para poder movilizar todos los recursos, no solo los públicos. Porque sin una legislación que lo respalde, una industria puede decidir que prefiere vender acero o aluminio a un cliente que está dispuesto a pagarle más que a la fábrica de armas. Bueno, pues ahora ya sabemos para qué modificaron y actualizaron sus legislaciones de seguridad nacional. Se estaban preparando para la guerra. Espero, como siempre, vuestros comentarios y nos vemos. Un saludo.